El arte barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos, tales como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro. Ubicación geográfica. El barroco nació en Roma, Italia, y se extendió por toda Europa. Desde España y Portugal también se extendió a las colonias americanas. Fue un estilo artístico bastante despreciado por los historiadores modernos, por considerarse anticlásico, igual que había ocurrido con el gótico. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo, también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Contexto histórico. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. En política exterior, el duque de Lerma, válido de Felipe III, adoptó una política pacifista y logró acabar con todos los conflictos heredados del reinado de Felipe II. Durante la segunda mitad del siglo, Francia aprovechó la debilidad militar española y ejerció una continua presión expansionista sobre los territorios europeos regidos por Carlos II. En política interior, la crisis no fue menos importante. El duque de Lerma procedió a la expulsión de los moriscos en el año de 1609, con lo que se arruinaron las tierras de regadío del litoral levantino y permitió la generalización de la corrupción administrativa. Contexto económico y social. En el siglo XVII, España sufrió una grave crisis demográfica, consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escondida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica. La miseria en el campo arrastró a muchos campesinos hacia las ciudades, donde esperaban mejorar su calidad de vida, pero en las ciudades se vieron abarcados al ejercicio de la mendicidad, cuando no directamente a la delincuencia. Por otra parte, la jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro, y solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar las filas del clero. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que durante el siglo XVII se duplicara el número de eclesiásticos en España. Características del arte barroco. El arte barroco contrasta abiertamente con el ideal de armonía, proporción y medida que propugnó el Renacimiento, como lo muestran los siguientes ejemplos. Número 1. Dinamismo. El artista barroco desea crear sensación constante de movimiento. Frente al predominio de las líneas rectas, el renacentismo, el barroco se vale de la línea curva. Aquí tenemos dos obras importantes. La primera, que es la Crucifixión de San Pedro y Santo Entierro, ambas del artista Caravaggio, y ejemplos del dinamismo. Número 2. Teatralidad. El artista intenta conmocionar emotivamente al espectador, y para ello recurre a procedimientos hiperrealistas. Aquí tenemos dos obras que ejemplifican el concepto de teatralidad. La primera, llamada La Masacre de los Inocentes, y la segunda, El Festín de Baltasar. Número 3. Decorativismo y suntuosidad. El artista barroco atiende por igual a lo esencial y a lo accidental.
De ahí su minuciosidad en la composición de pequeños detalles y su gusto por la ornamentación. La mayor representación de decorativismo la tenemos con el Vaticano en Roma. Número 4. Contraste. El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la uniformidad renacentista. Su ideal es acoger en una misma composición visiones distintas y hasta antagónicas de un mismo tema. En los cuadros de asunto mitológico, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con personajes del pueblo. Aquí tenemos dos obras que ejemplifican el contraste barroco. La primera es el Cristo en la cruz y la segunda es San Francisco de Asís en éxtasis, ambas del artista Francisco de Zurbarán. Obras artísticas importantes. Entre las obras artísticas más importantes del barroco destacan la pintura llamada Éxtasis de Santa Teresa, del artista Gian Lorenzo Bernini, y la escultura llamada Apolo y Dafne, del mismo artista. En segundo lugar está la obra titulada Los discípulos de Emaús, del artista Caravaggio. A continuación, tenemos a La Ronda de Noche, del artista Rembrandt. Posteriormente, tenemos a La Elevación de la Cruz, del artista Pedro Pablo Rubens. Y por último, tenemos a una de las obras más conocidas, Las Meninas, de Diego Velázquez. Artistas reconocidos. Por último, tenemos a los artistas más reconocidos del barroco, que son Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, mejor conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido mejor como Caravaggio, fue un pintor italiano activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre el año de 1571 y 1610. Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Francisco de Zurbarán fue un pintor del siglo de oro español, contemporáneo y amigo de Velázquez. Zurbarán destacó en la pintura religiosa, en la que su arte revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo. Fue un artista representativo de la Contrarreforma. Rembrandt Harmenson van Rijn, más conocido simplemente como Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo con seguridad el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y dejes tu like. No olvides comentar y activar la campanilla de notificaciones para nuevos videos. Mi nombre es Francisco González. Hasta la próxima.